Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a repaso informativo de toda la actualidad, de todas las últimas horas que nos llevan a empezar hablando de Turquía. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha pedido este miércoles extender el alto el fuego en la franja de Gaza. Dice que el primer ministro Benjamin Netanyahu ya ha escrito su nombre en la historia como el carnicero de Gaza. Ojo, porque además Erdogan ha añadido que Netanyahu está poniendo en peligro la seguridad de todos los judíos del mundo al apoyar con antisemitismo, con los asesinatos que está cometiendo en Gaza. De Turquía pasamos a hablar de Irán. Arabia Saudí se acerca a Irán con una oferta para impulsar la cooperación e invertir en su economía afectada por las sanciones en el caso de que la República Islámica de Irán impida que sus representantes regionales conviertan la guerra entre Israel y Hamás en un conflicto más amplio. La propuesta se ha hecho llegar directamente y a través de múltiples medios desde el ataque de Hamás a Israel el mes pasado y la consiguiente guerra en Gaza, según funcionarios árabes y occidentales. Hablamos también de Hungría, que dice que los Estados miembros de la OTAN deberían repensar su fallida estrategia en Ucrania, pero dice que a pesar del fracaso del último año y medio, la gran mayoría de los aliados no muestran ningún tipo de apertura al respecto. Esto es lo que afirma Péter Szijjártó, ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría, en una conferencia celebrada precisamente después de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN. El Szijjártó subraya la posición húngara vigente desde hace más de un año, según la cual hay que hacer todo lo posible para garantizar que la OTAN no se convierta en parte del conflicto. Y dice que hay que hacer todo lo posible para evitar una confrontación directa entre la OTAN y Rusia. Según el ministro de Asuntos Exteriores, este plan significaba que Ucrania iba a obtener una victoria militar y que Rusia iba a sufrir una derrota, lo que piensa que tendría consecuencias políticas en Rusia. Dice Szijjártó que cree que todo el mundo puede verlo y que la mayoría de la gente no admite que este plan ha fracasado. Según Szijjártó, existe consenso en que actualmente es impensable que Ucrania se una a la OTAN, ya que dice que esto implicaría el peligro de que estallara la Tercera Guerra Mundial. De Hungría pasamos a hablar de Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin no hará las paces en Ucrania antes de conocer los resultados de las elecciones estadounidenses de noviembre de 2024. Esto es lo que ha dicho un alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en medio de preocupaciones de que una posible victoria del expresidente Donald Trump pueda alterar el apoyo occidental a Kiev. Trump, que busca la reelección en 2024 y es el principal candidato por parte de los republicanos, ha criticado duramente el apoyo de Estados Unidos a Kiev y, de hecho, este alto funcionario que estaba informando a los periodistas después de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores, dice que la alianza ha reiterado su apoyo a Ucrania sabiendo que es poco probable que se alcance un acuerdo de paz el próximo año. Su expectativa, dice, es que Putin no haga una paz significativa antes de ver el resultado de las elecciones de Estados Unidos. Hablamos también de Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano Dmitry Kuleba ha asegurado este miércoles que su país no va a retroceder ante Rusia a pesar del ínfimo progreso logrado en la línea de frente y las dudas sobre la continuidad del apoyo militar occidental. Dice Kuleba que tienen que seguir luchando, que Ucrania no va a retroceder. Esto es lo que dijo antes de la reunión con sus homólogos en la OTAN en Bruselas. Dice Kuleba que su objetivo estratégico es la integridad territorial dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente a partir de 1991 y que este objetivo permanece sin cambios. Pendientes de toda la actualidad de todas las últimas horas, empezamos hablando del conflicto entre Israel y Hamás. Se está negociando incluir hombres adultos en el canje de rehenes por presos. Los jefes de los servicios de inteligencia de Israel, Estados Unidos y Egipto buscan en Qatar, en Doha, una nueva extensión del acuerdo que los mediadores árabes quieren convertir en un alto el fuego definitivo. El ejército israelí advierte de que está preparado para seguir combatiendo, mientras el acuerdo entre Israel y Hamás avanza con los mismos parámetros en los que se ha extendido hasta primera hora del jueves. La milicia islamista palestina está entregando mujeres y menores israelíes que capturó en su ataque del pasado 7 de octubre a cambio de la excarcelación del triple de presos palestinos en un alto el fuego y la entrada a Gaza desde Egipto de 200 camiones de ayuda humanitaria. Sin embargo, unos y otros negocian ya en Qatar, el principal mediador, para extender el pacto unos días más, pero eso sí, introduciendo algunos cambios. Hablamos también del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, ha advertido este martes de que detener la guerra significa disolver el gobierno. Dice que detener esta guerra es exactamente igual a desmantelar el gobierno, según ha expresado en sus redes sociales. La declaración se produce en medio de informaciones sobre el discurso israelí con representantes cataríes sobre la ampliación del alto el fuego a cambio de la liberación de más rehenes
cada día. Una de las ofertas que al parecer propone Hamás es la liberación de todos los cautivos a cambio de un alto el fuego total. El partido de Ben-Gvir ha afirmado que si se presenta al gobierno otro acuerdo que conduzca al cese de la guerra, incluida al parecer una extensión del acuerdo de alto el fuego temporal, los 6 miembros del partido en la Knesset, es decir, en el Parlamento israelí, abandonarían la coalición. Tensión en Israel, presión para Netanyahu. Precisamente seguimos andando en este acuerdo y es que Hamás está dispuesto a extender otros 4 días la tregua con Israel y también a liberar a más rehenes a cambio de prisioneros palestinos, según anuncia este miércoles una fuente cercana al movimiento islamista y también según recoge la agencia AFP, en medio de presiones de todos los mediadores internacionales para conseguir un alto el fuego duradero en este conflicto. La tregua entre Israel y Hamás ha entrado este miércoles en su 6º día con un nuevo intercambio previsto de rehenes israelíes y presos palestinos. La entrada en vigor el viernes por un plazo inicial de 4 días después de que la tregua se prolongara 48 horas para permitir el canje de 20 rehenes de Hamás por 60 prisioneros palestinos. Hablamos también de Rusia, es que el grupo terrorista de Hamás ha dicho en un comunicado que ha liberado a un rehén con ciudadanía rusa. Dice que esta medida se produce en respuesta a los esfuerzos del presidente ruso, de Vladimir Putin, y también en agradecimiento a la posición rusa en apoyo de la causa palestina. De hecho, Times of Israel estaba anticipando la liberación de al menos un ciudadano con doble ciudadanía israelí y rusa, además de los 13 rehenes israelíes acordados. La agencia de noticias rusa TASS está citando a Hamás, que afirma que el rehén ya ha sido entregado a la Cruz Roja. Seguimos con más noticias, hablamos de Turquía. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha pedido este miércoles extender el alto el fuego en la franja de Gaza. Dice que el primer ministro Benjamin Netanyahu ya ha escrito su nombre en la historia como el carnicero de Gaza. Ojo, porque el propio Erdogan añade que Netanyahu está poniendo en peligro la seguridad de todos los judíos del mundo al apoyar con el antisemitismo con los asesinatos que está cometiendo en Gaza. Hablamos también de la OCDE. La economía mundial corre peligros importantes si el actual conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino de Hamás se extiende. Esta ha sido la alerta lanzada hoy mismo por la OCDE en sus nuevas previsiones, que rebajan ligeramente el crecimiento global al 2,9% en 2023. Dicen que si el conflicto se intensifica y se extiende a toda la región de Oriente Medio, los peligros de desaceleración de la economía y de aumento de la inflación serían mucho más importantes. Esta ha sido la advertencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Dice que una de las principales consecuencias podría ser un aumento de los precios del petróleo y del gas, un alza de $10 del precio de barril. Dice podría implicar un alza de 0,2 puntos de la inflación mundial el primer año y una caída de 0,1 puntos. Ponemos el foco ahora en Irán. Arabia Saudí se ha acercado a Irán con una oferta para impulsar la cooperación e invertir en su economía afectada por las sanciones en el caso de que la República Islámica impida que sus representantes regionales conviertan la guerra entre Israel y Hamás en un conflicto más amplio. La propuesta se ha hecho llegar directamente y a través de múltiples medios desde el ataque de Hamás a Israel el pasado 7 de octubre y también con la consiguiente guerra en Gaza, según apuntan funcionarios árabes y occidentales. Nos lo va a contar, nos lo va a explicar nuestra compañera Marta Vilar. Atención a la estrategia de Arabia Saudí para acabar con la guerra en Israel, la guerra entre Israel y en este caso Hamás. Arabia Saudí se habría acercado a Irán, que ya saben que está detrás de grupos como Hamás o Hezbollah, por ejemplo. Bueno, pues se habría acercado a Irán con una oferta para impulsar la cooperación entre los dos países e invertir en su economía, una economía que ya saben que está muy afectada por las sanciones precisamente hacia su país. Eso sí, esto tiene condiciones, claro. Arabia Saudí presenta la siguiente estrategia, ¿vale? Voy a invertir en tu economía siempre y cuando la República Islámica de Irán impida que sus representantes regionales conviertan la guerra de Israel, entre Israel y Hamás, en un conflicto más amplio. Una propuesta que, por cierto, dice Bloomberg, se ha presentado directamente y a través de muchos medios desde el ataque de Hamás a Israel el pasado mes y la guerra en Gaza, según algunos funcionarios árabes y occidentales familiarizados con el asunto. Insistimos, información de Bloomberg. La posibilidad de un compromiso más profundo también ha surgido, por cierto, dicen, en un encuentro entre el presidente iraní y el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, en una cumbre que se ha celebrado este mes en Riad para precisamente abordar la guerra. El presidente iraní fue uno de los primeros líderes con los que Mohammed bin Salman, como se conoce al príncipe heredero, habló tras el ataque de Hamás. Bueno, Arabia Saudí, por lo tanto, con estrategia, con táctica conciliadora para que la guerra entre Israel y Hamás no se extienda, no se convierta en un conflicto de una escala mucho mayor en Oriente Medio, y está dispuesta a invertir en la economía de Irán para frenar.
Pendientes de Irán, precisamente después de semanas de ataques con cohetes y drones contra las fuerzas estadounidenses en Siria y en Irak, Irán ha negado una vez más su participación en estos ataques. El embajador iraní ante la ONU afirmó que su país nunca participó en acciones de ataques contra las fuerzas militares estadounidenses en Siria o en otros lugares. Dice que las tropas estadounidenses en la región han sido atacadas al menos 73 veces desde que comenzara el conflicto entre Israel y Hamas. Grupos militantes respaldados por Irán en Irak y Siria se han atribuido la responsabilidad de estos ataques, pero Teherán ha afirmado que están actuando de forma independiente, enojados por la guerra en Gaza. Sin embargo, la República Islámica está llamando a estos grupos militantes parte de su eje de resistencia contra Estados Unidos e Israel. Casi todos los grupos armados que han atacado a las fuerzas estadounidenses en las últimas semanas están respaldados por el régimen de Irán o están afiliados a él, y sin embargo el embajador iraní ha negado rotundamente cualquier participación iraní y ha calificado estas afirmaciones como acusaciones infundadas. Hablamos ahora de Estados Unidos. Un avión militar estadounidense con 6 personas a bordo se ha estrellado frente a la isla de Yakushima, en el suroeste de Japón, según dicen funcionarios locales. La Guardia Costera de Japón dijo que una persona fue encontrada fallecida cerca del lugar del accidente del avión híbrido CV-22 Osprey. Publicó además fotos de lo que se cree que son los restos del avión frente a Yakushima. La emisora japonesa NHK ha dicho que el motor izquierdo del avión estaba en llamas cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de Yakushima este miércoles. Un testigo, de hecho, apunta a la televisión local que el avión estaba dando vueltas antes de explotar y estrellarse en el mar. Se pensaba que el avión se dirigía desde la base de Iwakuni en la región de Yamaguchi a la base de cadena en Okinawa. El Ministerio de Defensa de Japón dice que el avión desapareció de radar eso de las 2:40 hora local del miércoles. La Guardia Costera recibió una llamada de socorro 5 minutos después informando de que este avión se había estrellado. Con el foco en Estados Unidos, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken ha adelantado este miércoles en Bruselas que durante su viaje a Israel en los próximos días se va a concentrar en tratar de extender la tregua en Gaza entre el Estado hebreo y Hamas. Dice Blinken que quieren que se prolongue esta pausa porque ha permitido liberar a rehenes y trabajar en la asistencia humanitaria para que quienes lo necesitan desesperadamente puedan tener precisamente esta ayuda. Seguimos hablando de Estados Unidos, que ha informado este martes de que ha paralizado los vuelos con drones sobre la franja de Gaza para recabar información que permita la localización de los rehenes en manos del movimiento de Hamas, en virtud de la tregua humanitaria entre ambas partes. El portavoz del Pentágono ha indicado en una rueda de prensa que Estados Unidos no está llevando a cabo dichas operaciones de conformidad con el acuerdo que ha permitido este martes la liberación de 10 rehenes israelíes y 2 ciudadanos tailandeses a cambio de la excarcelación de 30 presos palestinos. Vamos ahora a Alemania. Si Donald Trump gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el próximo año será una catástrofe. Ojo, porque esto es lo que ha dicho el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius. Hizo estas declaraciones durante una mesa redonda en el Foro de Política Exterior de Berlín. Dice Pistorius que quien llega a la Casa Blanca, un caso sería una catástrofe y el otro sería mucho mejor. Esto es lo que dijo comentando el impacto de las elecciones presidenciales de 2024 también en las relaciones transatlánticas. Dijo Pistorius que incluso si un demócrata gana las elecciones, Europa va a seguir enfrentando desafíos en términos de vínculos, ya que el enfoque de Washington se centraría más en la región del Indo-Pacífico. Dice Pistorius que si hacen eso probablemente no van a poder mantener su compromiso en Europa al mismo nivel. El ministro de Defensa alemán dijo que las naciones europeas dentro de la alianza de la OTAN van a tener que asumir una mayor responsabilidad por la seguridad de Europa después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hablamos también de Hungría. Los Estados miembros de la OTAN deberían repensar su fallida estrategia en Ucrania, pero a pesar del fracaso del último año y medio, dice en este caso el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría que la gran mayoría de los aliados no muestran ningún tipo de apertura al respecto. Esto es lo que dice Peter Szijjártó en una conferencia de prensa celebrada precisamente antes de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN. Han subrayado la posición húngara vigente desde hace más de un año, según la cual hay que hacer todo lo posible para garantizar que la OTAN no se convierta en parte del conflicto y hay que hacer todo lo posible para evitar una confrontación directa entre la OTAN y Rusia. Según el ministro de Asuntos Exteriores, este plan significaba que Ucrania obtendría una victoria militar y Rusia sufriría una derrota, lo que tendría consecuencias políticas en Rusia. Dice Szijjártó que cree que todo el mundo puede verlo hoy, que la mayoría de la gente no admite que este plan ha fracasado. Dice además que existe consenso y que actualmente es impensable que Ucrania se una a la OTAN, ya que esto podría implicar el peligro de que estalle la Tercera Guerra Mundial. Hablamos también de Putin. El presidente ruso Vladimir Putin no hará las paces en Ucrania antes de conocer los resultados de las elecciones estadounidenses de noviembre de 2024. Esto es lo que ha dicho un alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en medio de preocupaciones de que una posible victoria del expresidente Donald Trump pueda alterar el apoyo occidental a Kiev. Trump, que busca la reelección en 2024 y es el principal candidato por parte de los republicanos, ha criticado duramente el apoyo de Estados Unidos a Kiev. De hecho, este alto funcionario informaba a los periodistas después de esta reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN y reiteró que
la alianza sigue con su apoyo a Ucrania, pero sabe que es poco posible que se alcance un acuerdo de paz el próximo año. Decía este funcionario que su expectativa es que Putin no haga una paz significativa antes de ver el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Pendientes de las noticias, también de todos los datos macroeconómicos de última hora, estaba el foco puesto hoy en Alemania. Acabamos de conocer el IPC alemán interanual con un dato mejor de lo previsto, el dato anterior del 3,8%, la previsión era del 3,5%, la inflación en Alemania se reduce hasta el 3,2%, pendientes de la gran locomotora europea. Este dato de inflación, un dato preliminar, eso sí, dato interanual, que ha salido bastante mejor de lo esperado, 3 décimas mejores que lo esperado, 6 décimas mejores que el dato anterior, preocupados cuanto menos por la economía alemana, también por el sector inmobiliario, también por cómo puede afectar a Europa, pendientes de este dato de inflación que enseguida además vamos a desgranar con los mejores expertos y que ya les adelantamos que ha salido mejor de lo esperado, algo de alivio, algo de aire para la economía alemana y de paso también para la economía europea. Pasamos a poner de nuevo el foco en la OTAN. El secretario general Jens Stoltenberg ha afirmado este miércoles que Rusia ha perdido más de 300.000 hombres, cientos de aviones y miles de tanques en la invasión de Ucrania. Dice además Stoltenberg que está decayendo la influencia internacional de Rusia. Escuchamos precisamente al secretario general de la OTAN. The economic reliance, we see how Russia becomes more and more dependent on China. For financing, for commodities, and also for key commodities for their defense industry, and also the fact that Russia is not not able to export energy in the same way they did before to Europe, which was their main and most important market, not least for natural gas. That makes them even more dependent on China. So yes, year by year, Moscow is mortgaging their future to Beijing, and this is one of the examples of how Russia is becoming more and more weak economically as a result of this war. Stoltenberg diciendo que la guerra está causando estragos en Rusia, diciendo que está mellando su economía. Ojo, porque sigue creciendo más del 3%, sigue creciendo bastante más que las principales economías europeas. Pero bueno, Stoltenberg dice que todo esto subraya el error estratégico de Putin al invadir Ucrania. Aprovecha, de nuevo, en este caso, una reunión de la OTAN para seguir lanzando dardos a Rusia. Precisamente en esta línea, el secretario general de la OTAN ha advertido que Rusia ha acumulado una gran reserva de misiles antes del invierno. En esta reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Bruselas, Stoltenberg dijo que Moscú está haciendo nuevos intentos de atacar la red eléctrica y la infraestructura energética de Ucrania. Dice que su objetivo es dejar a Ucrania en la oscuridad y en el frío. Estos comentarios siguen también a los de la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, que pidió a los partidarios de Ucrania que creen un escudo protector para el invierno. Ponemos el foco en Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha asegurado este miércoles que su país no retrocederá ante Rusia a pesar del ínfimo progreso logrado en las líneas de frente y las dudas sobre la continuidad del apoyo militar occidental. Dice Kuleba que tienen que seguir luchando, que Ucrania no va a retroceder. Precisamente en esta línea, dice Kuleba que su objetivo estratégico es la integridad territorial dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente a partir de 1991 y que este objetivo permanece sin cambios. Volvemos a hablar de Rusia, que ha lanzado 21 drones y 3 misiles de crucero contra Ucrania durante esta noche, pero todos los drones y 2 de los misiles fueron destruidos antes de alcanzar sus objetivos, según dice este miércoles la Fuerza Aérea de Ucrania. El tercer misil no fue destruido, pero no alcanzó su objetivo, según dice la Fuerza Aérea, eso sí, sin entrar en más detalles. Los drones Shahid de fabricación iraní se dirigían hacia la región occidental de Ucrania, según la Fuerza Aérea. El objetivo no fue identificado, pero la región alberga una gran base aérea. La Fuerza Aérea dijo que los misiles fueron derribados sobre la región de Mykolaiv, mientras que los drones fueron derribados en 7 provincias de toda Ucrania. Eso sí, la agencia Reuters, que saca esta información, dice que no ha podido verificar de forma independiente el informe ucraniano, pero que no ha habido informes inmediatos de daños por la caída de escombros. Precisamente Rusia dice que sus fuerzas de defensa aérea destruyeron un dron lanzado por Ucrania que volaba hacia Moscú precisamente esta mañana. El dron fue destruido sobre el distrito de Podolsk, en la región de Moscú, según dice el alcalde de la capital, Sergei Sobyan. Según información preliminar, no hubo daños ni víctimas en el lugar donde cayeron los escombros. El incidente se produce cuando Ucrania dijo que frustró un ataque ruso en su territorio durante la noche.
El Kremlin también está respondiendo con enojo a los informes de los medios de comunicación de que Polonia planea enviar tropas a la frontera de Finlandia con Rusia. Advierte que esta medida avivaría las tensiones y sería vista como una amenaza. Se ha informado de que el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Polonia ha dicho esta semana que Varsovia planea aprobar una solicitud finlandesa de desplegar tropas cerca de su frontera con Rusia, precisamente en el momento en el que Finlandia cerró ayer toda su frontera con Rusia, después de que cientos de inmigrantes comenzaran a llegar, algo que Helsinki dice que Moscú está haciendo deliberadamente. Volvemos a hablar de la OTAN, y es que Finlandia y los países bálticos han alertado este miércoles de la amenaza que supone lo que aseguran que es una instrumentalización de migrantes por parte de Rusia en la frontera finlandesa, con ocasión de esta reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas. Dicen que Rusia representa una amenaza existencial a largo plazo para la comunidad euroatlántica y que están dispuestos a hacer cualquier cosa como parte de la alianza para reforzar la defensa y disuasión de su región. Esto es lo que ha dicho Lina Valtonen, la ministra finlandesa de Asuntos Exteriores, antes de esta cumbre de la OTAN. Hablamos ahora de Alemania. La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ha pedido a los partidarios de Ucrania que creen un escudo invernal sobre el país para protegerle de los ataques rusos. Dice Baerbock que Rusia vuelve a apuntar a la infraestructura civil, precisamente antes de la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN. Pendientes también un día más de las informaciones que van dando forma a ese comercio fantasma que permite que la economía rusa resista a las sanciones internacionales. Dicen que los puertos de la Unión Europea están ayudando a vender más del 20% de las importaciones de gas natural licuado de Rusia. Más de una quinta parte del gas natural licuado ruso que llega a Europa se reenvía a otras partes del mundo, elevando los ingresos de Moscú a pesar de los esfuerzos de la Unión Europea por frenarlos en respuesta al conflicto con Ucrania. Si bien estos contratos por el llamado transbordo de gas natural licuado han sido prohibidos en Reino Unido y los Países Bajos, los datos de 2023 sugieren que los envíos de gas ruso permitidos se transfieren rutinariamente entre buques cisterna en Bélgica, Francia y España antes de exportarse a compradores en otros continentes. Seguimos con más noticias, seguimos poniendo el foco ahora en Milei, en Argentina. En su segundo día en Estados Unidos, Milei ha acudido a la Casa Blanca para una primera toma de contacto con colaboradores de máxima confianza del presidente Biden, que se encontraba en Atlanta para el funeral de la ex primera dama Rosalind Carter. El presidente electo y un reducido equipo hablaron con Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional, con Juan González, principal consejero presidencial para América Latina, y con el jefe de la diplomacia para la región, con Brian Nichols, aparte del embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley. Milei les hizo partícipes de su mirada sobre esa agenda geopolítica internacional alineada con Occidente y su defensa de los valores de la libertad, según ha informado su propia oficina en un comunicado en las redes sociales. Esta reunión le ha causado una muy buena impresión al propio Milei, según han declarado a la agencia AFP fuentes de su partido La Libertad Avanza. De Argentina pasamos a España, hablamos del frenazo de la inversión inmobiliaria. Ya es un hecho contrastado por las fuentes con las que trabaja el gobierno de España. Así se desprende del desglose de los datos de inversión inmobiliaria foránea en todo el territorio nacional que viene recabando la secretaria de Estado de Comercio Exterior, que depende de la vicepresidenta y ministra Nadia Calviño. Atendiendo a la citada fuente oficial, el capital movilizado hacia el sector inmobiliario en España por parte de inversores extranjeros cayó un 67% durante el primer semestre, el último periodo con datos gubernamentales. En el conjunto de los sectores el retroceso ha sido del 20%, lo que da cuenta del descenso especialmente marcado en el sector del ladrillo desde el cambio de ciclo en la financiación activada por el Banco Central Europeo en julio de 2022. Si se considera el año natural entre julio de 2022 y junio de 2023, la caída respecto al periodo transcurrido entre julio de 2021 a junio de 2022 es del 43%, atendiendo a los datos de la Secretaría de Estado de Comercio. De España pasamos a hablar precisamente de una superestrella del fútbol mundial que también jugó en España, de Cristiano Ronaldo, que se enfrenta a una demanda presentada en un tribunal de distrito de Florida el 27 de noviembre de 2023 por promocionar a Binance. Los demandantes, Michael Sizemore, Mickey Bondara y Gordon Lewis, han afirmado que han sufrido pérdidas porque Ronaldo promovió este intercambio. La plataforma está acusada de no adoptar las medidas adecuadas contra el blanqueo de dinero. Además, recientemente se ha pedido al exchange que pague a las autoridades cerca de 4.300 millones de dólares en acuerdos. El futbolista firmó una asociación de varios años con el intercambio a mediados de 2022 y según esta asociación, Cristiano estaría promoviendo una serie de sus propios NFTs. Además, según la presentación, los usuarios que se registraron para la colección NFT afirman que era más posible que utilizaran el intercambio para otros fines, como por ejemplo comprar valores no registrados que incluyen el token BNB y los programas de rendimiento del exchange. Pendientes de la actualidad de las últimas horas, de todos los datos macroeconómicos, quédense porque enseguida volvemos con el mejor análisis. Enseguida les contamos también el dato de PIB de los Estados Unidos con un especial que comienza aquí en apenas unos segundos de la mano de Marta Vilar.